Es un placer estar en este espacio facilitado por la Coalición de Chagas. Voy a dar una pequeña introducción de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos en el Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Me desempeño como la directora de esa institución desde el año 2016. ¿Qué hacemos en el Instituto de Medicina Tropical? Esta es una dependencia que sí está incluida dentro de los 7 institutos de la Facultad de Medicina, los institutos que hacemos investigación. Por tanto, nosotros tenemos 3 funciones importantísimas: la función de investigación, la función docente y la función asistencial. En la parte de investigación nosotros tenemos 20 secciones que van desde la parte epidemiológica hasta la parte molecular, pasando por bacteriología con los fuertes de bacteriología propiamente dicho y tuberculosis, bioquímica de parásitos, que es muy importante porque de allí hacemos buena parte de los estudios de moléculas y de algunos compuestos para ser utilizados en antígenos, y la mayoría de nuestros antígenos son producidos en el propio Instituto de Medicina Tropical. El componente docente es fuerte y todos nosotros realmente nos dedicamos buena parte a la docencia. Al mismo tiempo que se hace investigación con problemas que surgen de la propia comunidad, nosotros tenemos un componente asistencial también muy fuerte, que va desde las incursiones que hacemos en las comunidades, donde vamos a las escuelas y tal, y hacemos depistaje, por ejemplo, de enfermedad de Chagas in situ, ¿verdad? También transmisión de malaria, por ejemplo, en las zonas mineras. O sea, una versatilidad de proyectos en el área de parasitología y medicina tropical. Ciertamente, en el año 2007 ya habían aparecido algunos brotes en Brasil, en la cuenca amazónica, y nos enfrentamos a una microepidemia escolar que afectó a 101 personas, en 1000 personas que estuvieron expuestas a la ingestión de un jugo artesanal. Confluyen los brotes por ingestión de jugos artesanales hechos en comunidades, en restaurantes, en colegios, en asilos, etc. Se hicieron muchos exámenes hasta que finalmente en uno de los extendidos se encontró un Trypanosoma cruzi. Y bueno, hablando de ese hilo epidemiológico, hemos estado con este tema por muchos años. Ciertamente nosotros hemos tenido una movilidad del Chagas rural, como lo hemos vivido y lo hemos estudiado en nuestros estudios de pregrado, de la casita hecha de barro, con el techo de palma y tal. Pues ahora no. La mayoría de estos brotes han ocurrido en las zonas urbanas. Quizás ha sido, digamos, la facilidad del diagnóstico a nivel urbano. El Pastrongylus geniculatus, que es nuestro vector alrededor de Caracas y de la mayoría de las ciudades en Venezuela, pues es un vector que se acostumbra muy bien a vivir dentro de la casa, que merodea en la cocina y que eventualmente defeca o cae todo su cuerpo infectado en una licuadora, en un arroz, etc., y la gente lo ingiere. Pues debo decir que hay diferentes tipos de poblaciones. Primero, el sector médico. Si el sector médico no está sensibilizado a esta enfermedad, pues es muy difícil que la diagnostique, porque el encontrar un parásito en sangre no es fácil conseguirlo, porque las parasitemias después de algunos días, 2 o 3 semanas, bajan considerablemente. De tal manera que el primer componente a sensibilizar son los cardiólogos y los médicos, y en verdad nos hemos dedicado a dar conferencias a todo nivel nacional, porque encontramos triatominos en todo el territorio nacional. El otro es la comunidad. Hay cierto grado de sapiencia de la enfermedad de Chagas en la comunidad, pero todo el mundo tiene el recuerdo del Chagas rural y hemos tratado de descolocar ese tipo de concepto para moverlo un poquito al Chagas urbano. Todos estamos conscientes que ha habido un calentamiento producto de la temperatura, pero también a consecuencia de la deforestación de grandes zonas selváticas, como ha ocurrido en la Amazonía. Donde antes había una foresta, una selva, por decirlo así, hoy en día son grandes cultivos. Es bueno para la población porque aumenta la alimentación, pero cambia totalmente la ecología. Y al cambiar la ecología, pues también se cambia considerablemente los hábitos de los insectos. Fíjense que los parásitos dentro de los triatominos, dentro de los insectos vectores, aumentan en cantidad
con 1 o 2 grados de aumento de la temperatura. Pero no solamente aumenta el parásito dentro del vector, sino que además los animales, estos insectos, se reproducen a mayor velocidad y ponen mayor cantidad de huevos que en su temperatura habitual. De tal manera que el cambio climático influye directamente en vectores. Los reservorios pueden estar infectados y pueden migrar hacia otros países, sembrando la semilla de Trypanosoma cruzi en otros países. Personas infectadas más los vectores que se encuentran en cada región, en cada continente, pues nos acerca a tener y a visorar enfermedades chagas globalizadas. Nosotros tuvimos una laguna larga de falta de financiamiento para nuestras investigaciones. Ahí nos las vimos como pudimos, con algunos insumos que habíamos reservado de años anteriores sin saber lo que venía. Y recientemente, de unos 4 años para acá, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, debo decirlo con absoluta responsabilidad, pues ha apoyado a la investigación, especialmente en lo que a chagas y leishmaniasis se refiere, para que estas entidades queden atendidas. Pero por supuesto se necesita muchísimo más inversión a nivel nacional, y nosotros hemos aplicado también a proyectos internacionales para la formación de los nuevos jóvenes. Bueno, acabamos de reabrir el Posgrado Nacional de Parasitología, cuya última cohorte fue en el 2015. Se han inscrito 7 profesionales del área de salud y claro, eso es semilla para fortalecer los componentes docentes de otras universidades. Acabamos ahorita en febrero de 2026 de reinaugurar el posgrado y daremos el diplomado de epidemiología global y tropical probablemente en octubre, y ya el año que viene, para el año 27, cuando el Instituto de Medicina Tropical cumplirá 80 años de su fundación, ofreceremos el diplomado en medicina tropical para médicos fundamentalmente.